La batalla por el trono, ese es el tema de la enseñanza el día de hoy. Y quisiera que por favor abriera su Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 3 y verso 1. Y hay algo que yo escuché esta semana de un pastor y me gustó mucho lo que él dijo, porque él dijo que era muy importante que nuestro intelecto fuera ministrado antes que nuestras emociones. Y me llamó mucho la atención lo que este hombre decía, porque decía, cuando vamos directo a las emociones, entonces eso es como una vacuna contra la verdad. Porque hay gente que se emociona tanto que una emoción la convierte en una doctrina. Se emocionó y vio ángeles por ahí, y tal vez eran cheles los que tenía, ¿verdad?, en los ojos. Y se imaginó que eran ángeles, yo no sé, de pronto hubo algo, y de eso a veces se hacen doctrinas, y la gente entonces cierra sus oídos a lo que es la instrucción de la palabra para poner atención a sus emociones solamente. Entonces, el problema de esto es que cuando no hay emoción pareciera que nada está sucediendo, y lo que nosotros realmente necesitamos poner atención es a la palabra del Señor. Porque aunque no haya emoción, cuando hay palabra de Dios, hermano, aunque usted no sienta nada, yo le aseguro que la palabra del Señor no regresa vacía, sino que cumple el propósito. Ahí donde usted no sintió nada, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, la palabra del Señor es mucho más importante que nuestras emociones. Cuando usted no sienta emoción en el servicio, dele gracias a Dios, porque ese es un entrenamiento que Dios le está dando para que usted suelte las emociones y comience a seguir a Dios por convicción, porque usted sabe que Dios es real. Déjelo repito, usted sabe que Dios es real y Dios está en este lugar, Él está presente aquí, hermano. Lo sienta usted o no lo sienta, me emocione yo o no me emocione, Dios está aquí porque Dios es real. Y Dios no es un Dios que simplemente está interesado en emocionarnos a nosotros. Las emociones hoy están y mañana se acaban, hermano. Pero la convicción de la palabra es la que nos ayuda a nosotros a atravesar por cualquier situación. Entonces, le explico esto porque mi intención es que nosotros nos preparemos. Mi intención como predicador y como pastor responsable de esta congregación delante de Dios es crear en la iglesia un músculo espiritual que nos prepare para cualquier circunstancia y para que nosotros no nos dobleguemos ante ninguna situación, sino que nosotros permanezcamos siempre firmes, confiando y creyendo, con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, dicho esto, vayamos a la palabra. Segundo libro de Samuel, capítulo 3 y verso 1. Dice así la palabra del Señor. Hubo larga guerra, ponga atención a esto, entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, bendito Dios, por este momento especial, maravilloso, en el que nosotros nos exponemos a tu palabra, Señor, mientras tu palabra es expuesta a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a tomar de este alimento precioso, Dios, que viene a fortalecernos, de este alimento precioso, Dios, que nos da a nosotros la fuerza para seguir adelante, Señor, en este camino precioso, el camino de tu evangelio. Bendícenos con tu palabra. Tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, trayendo, Señor, esa convicción a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saúl fue el primer rey de Israel. Ustedes saben que Israel no tenía un rey, sino que era Dios el que siempre los dirigía. Y el pueblo comenzó a decir, bueno, Señor, como que está aburrido el asunto. Queremos nosotros un rey, así como todas las naciones tienen un rey. Y por supuesto esto fue desagradable para Dios, porque eso es como que llegue un hijo suyo y le diga,
¿por qué no nos buscas otro papá? ¿Verdad? ¿Cómo se sentiría usted que un hijo suyo llegue y le diga, oye, como que me cae bien el vecino, no sé, quisiera así como que me apadrinara para que fuera él, voy a pedirle consejo a él, voy a ir a buscarlo a él para que él me dirija y me diga qué es lo que debo hacer? Uno como padre se sentiría mal. Entonces Dios se sintió celoso de alguna manera de que el pueblo viniera y le dijera, necesitamos un rey. Así como todas las naciones tienen un rey, nosotros también queremos uno. Y entonces Dios, como Dios es bueno, hermano, y Él dice, hasta en lo que me pides que no es correcto, a veces te lo voy a dar para enseñarte una lección. Entonces Dios le concede al pueblo de Israel el tener un rey y le pone a Saúl, que significa elegido. Entonces el pueblo lo eligió, Él lo pidió. Y usted conoce la historia, las cosas no salieron bien porque cuando nosotros elegimos, hermano, casi siempre elegimos mal. ¿Le ha pasado a usted que a veces elige y dice, ay, a veces pasa en algunos matrimonios? Eligieron y después le echan la culpa a saber a quién, hasta Dios. Señor, tú me lo diste, ahora tú te lo llevas, ¿verdad? Cuando realmente fuimos nosotros los que elegimos. Y bueno, en el matrimonio hay que arreglarse, hermano, y pedirle a Dios dirección y arreglar cualquier asunto. Pero entonces, cuando nosotros decidimos tomar las decisiones por nosotros mismos, en todo momento vamos a caer en que hicimos una elección no correcta. Cuando nosotros dejamos que Dios elija por nosotros, entonces las cosas suceden mucho mejor. Cuando yo permití que Dios dirigiera mi vida, hermano, fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida. Yo he tomado muchas elecciones y tengo que estar tomando decisiones todo el tiempo. Pero entonces cuando yo permito que sea Dios el que me diga qué es lo que tengo que hacer, aunque venga alguien y me diga, pero ¿por qué lo hace así? ¿Por qué usted hace de esta manera? Porque cuando yo sé que Dios me dijo, hermano, entonces yo digo, espérese que tranquilo, aquí tratamos la manera de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que eso me hace a mí infalible y que no me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar y lo entiendo. Pero lo que le quiero enseñar es que aquí se desata una guerra. ¿Por qué? Porque Dios viene después y dice, les voy a poner un rey, pero esta vez el rey que yo les voy a poner va a ser conforme a mi corazón, conforme a mis pensamientos, conforme a lo que yo quiero hacer. Aunque no era un hombre perfecto, y usted y yo sabemos que David no era un hombre perfecto, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, en el sentido de que él se iba a dejar dirigir por lo que Dios le dijera y no por lo que la gente o sus sentimientos o sus pensamientos lo dirigieran a él. Entonces él dijo, yo voy a elegir un rey, pero el establecimiento de ese reino sobre Israel no vino sin lucha, no vino sin batalla, porque aunque Saúl ya había muerto, habían otros hijos que habían quedado. Entonces 3 hijos habían muerto y el 4.º hijo dijo, el que merece subir al trono no es David. El que merece subir al trono soy yo. Y el nombre de este muchacho era Isboset. Y fíjese, es muy interesante porque esta historia ejemplifica lo que sucede dentro de nosotros. Dios dice, toda la vida tú has elegido lo que tú has querido hacer. Usted y yo vivimos en un tiempo en el pasado donde tomamos decisiones por nosotros mismos, no nos dejábamos dirigir por nadie, porque ese es el mayor problema del ser humano, hermano. El ser humano no quiere recibir a Dios porque no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, sin entender que al no dejar que Dios sea el que le dirija y le diga qué hacer, igual va a tener que seguir las órdenes de alguien más. Aquí o se le sirve a Dios o se le sirve al diablo. O seguimos el reino de la luz o seguimos el reino de las tinieblas. O es blanco o es negro, no hay beige. No hay gris. Yo estoy así como en el grisito, hermano. Poquito de Dios y poquito de acá. Y hay que tener mucho cuidado. Porque, hermano,
Mire, esta semana yo estaba escuchando la entrevista de un periodista, le estaba haciendo a un satanista. Feo, por cierto, ¿eh? No solamente físicamente, sino su semblante era raro. Y decía que ya están formando los, se llaman clubes satánicos. ¿Y sabe para qué son? Para actividades después de la escuela. Note cómo no van a buscar por ahí y bueno, vamos a juntar unos ancianos aquí y les vamos a enseñar la doctrina satánica. Van directo a los jóvenes, porque lo que quieren es transformar una generación. Le menciono esto aquí entre paréntesis para que si usted tiene hijos en la escuela tenga mucho cuidado. Porque el diablo, hermano, no duerme, como ese espíritu, el ingrato, no duerme. Entonces todo el tiempo está maquinando a ver cómo puede agarrar a la gente y cómo puede destruir la mente de los muchachos. Tengamos mucho cuidado porque esto se va a comenzar a ver. Imagínense que antes el diablo se tenía que esconder. Antes tenían que meterlo así como sutilmente y algo que parecía pero no era, y una canción por ahí cantada al revés. Ahora ya las cantan al derecho, hermano. En mis tiempos, para encontrar un mensaje satánico, había que darle vuelta a un disco, ¿verdad? Y uno ahí tratando de interpretar qué era lo que decían, ¿verdad? Y por ahí salían los mensajes satánicos, hermano. Ahora ya no. Ahora lo dicen claramente, lo dicen al derecho. No lo pongan al revés, pónganlo al derecho. Para que empiecen a existir clubes satánicos, hermano. ¿Sabe cómo se quieren presentar? Como una religión más. ¿O hay libertad de religión? Bueno, entonces inventémonos la religión satánica y que entiendan otra alternativa, que vean los beneficios demoníacos que hay. Así decía la persona que estaba hablando. Entonces, el diablo siempre va a tratar de meterse en todo esto. Entonces, va a tratar de afectar las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros vivimos en una batalla. Nosotros estamos en una guerra constante, mis hermanos. Y dejando al diablo un poquito a un lado, realmente a veces es nuestro mismo pasado el que quiere aparecer, hermano. Fíjese, el pueblo de Israel cometió un error en haber elegido a Saúl como rey. Lo vieron grandote, fuertote, él miraba a todos por encima del hombro. Era un hombre muy, muy grande, muy apuesto. Y dijeron, este es el rey que nosotros queremos. Dios entonces escoge otro y lo pone, y para que éste comience a reinar, no es sin guerra, no es sin batalla. Para que Cristo reine en el corazón de cada uno de nosotros, no será sin guerra, no será sin batalla. Siempre nosotros tendremos que estar en la lucha, hermano. Siempre nosotros, mire qué tremendo es esto, porque yo le decía a los hermanos, estaba platicando con unos hermanos antes de que comenzara el servicio, este servicio, y yo les decía, hemos empezado este año con batalla, con lucha. Lo hemos empezado luchando con estas cosas y todo lo que se ha venido sobre el mundo. Pero lo bonito de todo esto es que cuando hay batalla para el cristiano significa que hay victoria. Porque si no hay una guerra no puede haber victoria. Lo hemos dicho muchas veces acá. Entonces son las mismas batallas las que nos dicen va a haber una victoria. Entonces no es que Dios dijo, bueno, y ahora va David y todos los demás se murieron. No se murieron todos. Quedó ahí Isboset. Isboset en hebreo se dice Ishboset. Ish significa hombre y Boset significa vergüenza. Entonces Isboset significa hombre de vergüenza. Y es ese hombre de vergüenza, hermano, que se quiere levantar a veces en nuestra vida para decir, no debería de reinar la casa de David. No debería de reinar. Recordemos que Cristo viene de la descendencia de David. Entonces realmente lo que eso nos enseña en el simbolismo bíblico es que Dios quiere establecer un reino según el linaje de David, que es Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero como hay consecuencias, hermano, de nuestro pasado,
Entonces ese pasado quiere volver una vez más. Ese pasado quiere venir a recordarnos quiénes nosotros éramos, o quiere retomar una vez más el trono. Ese pasado se revela. Ese pasado dice: sí, yo sé que ya hay un nuevo rey que se ha establecido y que lo han puesto, pero el que merece seguir ahí soy yo. Así decía Isboset. El que debería estar ahí soy yo. El que debe reinar soy yo. El hombre de vergüenza es el que debe reinar en Israel. Y lo mismo pasa con nosotros. Nuestro pasado nos persigue. Nuestro pasado está ahí constantemente. No se ha llegado a cansar usted a veces de luchar con las mismas cosas. A veces entramos en un año nuevo, hermano, y mire, ya ni metas nos ponemos. Porque las metas son casi las mismas que se puso 5 años atrás. ¿Y cuáles son las metas para este año? Pues lo mismo que dijimos en el 2021, que habíamos establecido en el 2020, pero que no se pudo hacer en el 2019, que las pensamos en el 2018 porque las habíamos decidido hacerlo en el 2000, qué sé yo, hermano. Y así venimos en el 16, ¿verdad? Ya me había perdido en la cuenta. Pero venimos luchando a veces con las mismas cosas. ¿Qué es esto? Es algo totalmente normal hasta cierto punto. De que Isboset y de que ese hombre de vergüenza nos venga persiguiendo. Ahora, una vez más, hermano, la palabra de Dios no es para desanimarnos a nosotros, por el contrario, es para mostrarnos a nosotros cómo tenemos que hacer para salir victoriosos en cada batalla. Cada vez que ese hombre de pasado se quiera levantar, cada vez que esa vergüenza quiera venir a acusarnos una vez más, nosotros tenemos que saber que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, y ahí nos dio la victoria, porque Él venció sobre el pecado, Él venció sobre la vergüenza, venció sobre la enfermedad, venció sobre cualquier cosa que hoy pudiera levantarse en contra nuestra. Entonces, hermano, esa lucha, y me encanta porque dice: una larga guerra se levantó. Y eso es lo que a veces a nosotros nos decepciona, porque cuando la batalla se prolonga, hermano, muchos se rinden. Muchos dicen: ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir peleando con esto? Y a veces nos rendimos. Es que a mí me gusta hacer estas cosas, y ya traté, y ya luché, y ya, pero sigo con lo mismo. Entonces mejor voy a seguir siendo así. A veces luchamos con nuestro carácter así, de esos explosivos, hermano, o de pronto un carácter demasiado débil que se sucumbe fácilmente a una tentación. Y a veces nosotros podemos llegar a decir: bueno, es que Isboset no me deja. O sea, David quiere reinar, Cristo Jesús en nosotros, pero Isboset se levanta y hace guerra, y la guerra va por mucho tiempo. Ya me cansé de estar batallando. Entonces hay una tendencia a rendirse ante la tentación, o a rendirse ante esa manera de vivir que desagrada a Dios y que a nosotros no nos hace sentir satisfechos. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que Dios está trabajando en nuestras vidas, y el que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando, aunque nosotros no lo podamos sentir en este momento. Dios está haciendo esa obra. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte a Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice en el pasaje que leímos que si bien la guerra es larga, la guerra se alargaba. ¿Qué sigue diciendo? ¿Por qué no lo leemos una vez más? Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David, ¿qué pasaba? Se iba fortaleciendo. ¿Y qué pasaba con la casa de Saúl? Se iba debilitando. Ese debe ser el proceso normal en nuestras vidas. Si la casa de David, si Cristo Jesús se va fortaleciendo en nuestras vidas, mire, Dios es poderoso, pero ese carácter de Cristo se forma en un proceso dentro de nosotros.
Por eso es que el apóstol Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, decía él, y yo me imagino que lo decía ya un poquito enojado, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, decía él, porque él conocía del proceso que cada cristiano, cada creyente, cada discípulo tiene que pasar. Y entonces él decía: yo sigo gimiendo, yo sigo creyendo, yo sigo orando, yo sigo clamando por ustedes, yo gimo, yo lloro delante del Señor para que Cristo sea formado en ustedes, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. La batalla no se va a terminar, pero Cristo se tiene que fortalecer en nosotros. Nuestro hombre interior tiene que ser fortalecido, mientras Isboset, mientras el hombre de vergüenza va desapareciendo. ¿Cuántas cosas vienen a nuestra vida a recordarnos la vergüenza que en algún momento dado pasamos? ¿Le ha pasado a usted que de repente alguien le recuerda un amigo mío que se crió conmigo una vez me dijo: vos sos pecador, me dijo así, porque él me dejó de ver cuando andábamos en la parranda, hermano. Entonces esa gente viene a recordarle a uno quién uno fue. Viene a decirle: hey, la casa de Saúl todavía está ahí. Hey, Isboset todavía por ahí ha de andar. Ahí es donde uno tiene que decir: sí, es cierto, no lo puedo negar. Isboset está ahí, pero está disminuido, pero ha bajado, ha disminuido, y el que ha crecido es Cristo en nosotros. Hermano, nuestro carácter, ¿quiénes nosotros somos? Realmente no tenemos mucho de qué gloriarnos. Si nos gloriamos, pecamos. Si nosotros nos creemos cualquier cosa, hermano, y decir: ay, hermano, es que yo porque he hecho esto, yo porque he hecho aquello. Si hacemos eso, pecamos. Realmente es Cristo el que tiene que crecer en nosotros. Es el carácter de Cristo el que tiene que aumentar en nuestras vidas. Tiene que desaparecer nuestra vieja naturaleza. No va a poder usted, no voy a poder yo resolver mis asuntos en la tierra y tener victoria sobre las cosas que necesito tener victoria, si yo no rindo mi vida y dejo que Cristo Jesús sea el que gobierne, el que reine en mi vida, el que aplaque mi carácter, el que aplaque mis malas mañas. Hermano, tengo que dejar que sea Cristo el que crezca en mí, para que entonces yo pueda salir adelante y tener victoria sobre Isboset, sobre aquel que causa vergüenza. ¿Verdad que hoy mismo hay cosas que usted no le contaría a nadie? O aquí usted dice: yo sí todo, hermano, yo me puedo parar y contar todo lo que he hecho y no me da vergüenza. O usted acaba de llegar, o de plano ahorita oramos para que se vaya de una vez. Porque el que es perfecto está listo para irse al cielo, hermano. Que le vaya bien. Oramos y que el Señor venga, no sé, con un carro de fuego, se lo lleve, ¿verdad? Porque ¿para qué está aquí? Ya no hay batalla. Nosotros estamos en esa guerra y todos nosotros tenemos algo que no se lo contaríamos a nadie, que sabemos que es una vergüenza, que no nos hace sentir orgullosos. Entonces eso está ahí, y eso es lo que quiere luchar. Nuestro pasado quiere volver. Quienes éramos nosotros, una vez más, la manera en que nos comportábamos antes, quiere regresar. Y a veces una que otra persona nos lo recuerda. Pero Cristo Jesús ha sido establecido. El hombre conforme al corazón de Dios realmente era Cristo Jesús. David era un tipo, era la tipología, pero de quien se venía hablando desde el principio era de ese hombre que iba a existir en la tierra, que no iba a haber pecado en él, que iba a morir en la cruz del Calvario, y a través de su victoria usted y yo íbamos a tener la oportunidad de ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Y quizás nos hemos preguntado nosotros, hermanos: ¿será que algún día se acabará esta guerra? Mire, yo sé que nosotros en Cristo Jesús tenemos una esperanza. Y de veras que, hermano, yo quisiera que todos nosotros
pensáramos de esta manera. Tener a Dios es lo más importante que usted puede tener en su vida. Para todo, para todo. Porque si alguien le trae esperanza a uno, es Cristo Jesús. Esta semana que nosotros no estuvimos acá y que estuvimos enfermos, a mí en las noches yo dormía bastante bien, pero hubo un par de noches que no dormí bien. Y mientras, en una de esas noches, yo recuerdo, me levanté de la cama porque no podía estar acostado y caminé un poquito allí en la habitación y de repente dije, ¿qué hago? Porque no me sentía incómodo. Bueno, me doblé las rodillas en la cama y comencé a orar. Comencé a decirle, Señor, qué bueno que tú estás conmigo. Qué bueno que tú estás aquí. Y yo sé que tú me sacas adelante de cualquier situación. Y yo me ponía a pensar después que eso pasó. Bueno, gracias a Dios oré por un ratito y luego me levanté, me acosté y me dormí. Pero después me puse a pensar, ¿cuánta gente no tiene esa oportunidad? Se levantan en su desesperación quizá y no saben a quién acudir, no saben hacia dónde ir, no saben a quién correr. Hermano, qué lindo es poder tener a alguien cuando en la madrugada uno no puede molestar, pero ni a la esposa, ¿verdad? Porque imagínense, yo no puedo dormir. ¿Y qué culpa tengo yo? Me va a decir mi esposa, ¿verdad? Intenta seguir durmiendo, ¿yo qué puedo hacer por ti? Deja, yo duermo por ti, ¿verdad? Y ella hubiera seguido durmiendo. Pero qué bonito en una madrugada, 2, 3 de la mañana, no poder dormir y tener con quien hablar. Porque yo le aseguro que algunos de ustedes los hubiera llamado por teléfono y me hubieran contestado quizá. Hermano, platiquemos una vez, hermano. No puedo dormir, bueno, yo igual, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo? Pero qué bueno es tener un Dios que no se duerme. No se adormecerá, dice la Biblia, el que guarda a su pueblo. Entonces, qué bueno poder doblar las rodillas y decir, Señor, aquí estoy. Y yo sé que aunque no hay tanta gente disponible para escucharme hoy, tú sí me puedes escuchar y tú estás conmigo. Por eso es que nosotros no tenemos una religión, hermano. Tenemos a Dios en nuestro corazón y podemos hablar con Él el rato que sea, porque Él no se duerme. Porque Él te escucha, porque Él está contigo en cualquier circunstancia, no se aparta de ti jamás. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿será que algún día se acabará? Y en el Señor tenemos esperanza, porque un día se acabará esta batalla, hermano. ¿Cuándo, pastor? Cuando usted y yo no estemos aquí o el Señor venga a recogernos. Ahí se acabará. Mientras estemos en este cuerpo, seguiremos teniendo esa batalla. Seguiremos, trabajando para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ishbosheth no se va. Ishbosheth va a continuar ahí, pero la Biblia dice que puede disminuir y Cristo puede aumentar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué podemos hacer para que la guerra no sea tan larga, hermano? O se nos haga, porque la batalla siempre va a estar, pero nosotros decidimos qué tan intensa va a ser esa batalla. Cuando usted se prepara para algo, entonces pueda que la batalla no sea tan difícil. En esto de la enfermedad, por ejemplo, que ahora está en el mundo, es muy importante que usted consuma ciertos suplementos. Voy a aprovechar para darle, y no se lo voy a cobrar, consejos de nutrición. Por el nutriólogo, bueno, no soy nutriólogo. Pero es bueno que usted consuma lo normal, ¿verdad? Que es vitamina C, zinc, y ¿qué otra, hermanos? Recuérdenme. Vitamina D, que usted se asolee de vez en cuando, sobre todo en el sol de la mañana, es importante que usted lo haga. Porque eso, el magnesio, el potasio, todas esas cosas son importantes que usted las tome antes. ¿Por qué? Porque si a usted le toca pasar por algo como esto,
su sistema inmune está listo para enfrentar. Entonces, dependiendo de qué tan preparado usted esté físicamente, así será la lucha que usted va a enfrentar. Entonces, el problema de ahora es, por ejemplo, que nosotros no podemos decir, a mí no me va a pasar, ¿verdad? No podemos. Yo llevaba 2 años de invicto, hermano. Me encantó algo que vi en internet. Un argentino precisamente estaba diciendo, y bueno, dice, perdimos el invicto de 2 años, y parecía como que era un futbolista al que estaban entrevistando, y decía, toca felicitar al Omicron, dice, porque nos la mandó a guardar, dijo, ¿verdad? Y algo así me pasó a mí. Entonces, pero yo jamás dije, eso a mí no me va a pasar. Porque tenemos que ser conscientes de que puede suceder. Ahora, el asunto es cómo nos estamos preparando si eso llega a suceder. Porque eso va a ser, créame, que va a ser una gran diferencia. Entonces, traslademos esto a lo más importante, que es lo espiritual. ¿Cómo yo me preparo para enfrentar la batalla que voy a enfrentar? Porque Ishbosheth por ahí anda, hermano, igual que el ingrato Omicron, y se quiere manifestar, y nosotros tenemos que estar preparados para esa batalla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 1, lo que hay que hacer para que Cristo crezca en nosotros, hermano, e Ishbosheth se vaya haciendo más y más insignificante en nuestras vidas, tenemos que hacer lo primero, es abstenerse de los deseos de la carne. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 11. ¿Lo tiene? Me dice amén. Búsquelo ahí, le doy tiempo en lo que yo tomo té. Importante los tés también, hermanos. Me recomendaron uno, hermano, que ay, qué temas horribles. Gracias a Dios que no lo sentí mucho. Naranja, limón, cebolla, ajo, canela, hermano, jengibre. Ya le di otra receta y llévesela, por favor. Después me da una ofrenda. No digo eso porque me la va a cobrar el que me dio la receta a mí. Primera de Pedro 2:11 dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos son extranjeros aquí, hermano? Y no estoy hablando del país de Estados Unidos, porque algunos tenemos cara de gringos. Pero ¿cuántos extranjeros hay en esta tierra? Mire, extranjeros, y luego dice peregrinos, temporales. Entienda eso, Si usted quiere vivir una vida espiritual y alcanzar mayores cosas en el Señor, tiene que entender que usted no pertenece a esta tierra. Usted quiere tener paz aquí, a pesar de lo que está pasando en el mundo. Entienda que usted y yo somos peregrinos, somos extranjeros aquí, hermano. Alguien me habló por teléfono y se enteró de pronto que estaba enfermo, no asiste a la iglesia a esta iglesia, y me llamó y me dijo: ¿qué medidas de seguridad estás tomando? Y le dije yo: pues las normales, pero realmente dependemos de Dios. Dios decide cuándo yo vivo y hasta dónde llego, hermano. Él es el que toma la decisión independientemente. Una vez más, un llamado a la prudencia, hay que tener cuidado, sí, eso usted sabe que yo lo recomiendo acá, pero mi vida está en las manos del Señor, hermano. Mire, a mí el diablo no me puede matar a menos que Dios le diga que lo haga. A mí ningún virus me puede matar a menos que Dios permita que ese sea el vehículo que Dios use para llevarme. Porque a muchos se los llevó de diferentes maneras y han habido mártires, y pudiéramos hablar de un montón de cosas aquí. Dios decidió que será el vehículo para llevárselos. Y lo mismo va a ser con nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar siempre
pendientes de lo que Dios realmente nos está diciendo que debemos hacer. Somos peregrinos, somos extranjeros, estamos en este mundo de manera temporal. Por mucho que nos cuidemos, hermano, llegará el día en el que el Señor diga: muy bien, qué bueno, te cuidaste, vas a ser el cadáver más sano del cementerio. Con todo y tu zinc y tu cúrcuma y todo el asunto, te toca irte. Y se acabó. Somos extranjeros, no somos eternos. En este cuerpo no somos eternos. Somos seres eternos porque Dios nos ha dado vida eterna. Usted y yo vamos a pasar de muerte, vamos a pasar a vida, porque el Señor nos va a estar esperando. Y eso estuvimos viendo la última vez acá que estuvimos en este lugar. Pero entonces dice: somos peregrinos, somos extranjeros. Dice entonces, como peregrinos y como extranjeros, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales son armas que se utilizan en contra de nuestra alma. Lo que nosotros hagamos en nuestra carne va a afectar nuestra alma. Mire, yo siempre he dicho que el cristiano que peca ya no peca a gusto. Porque antes, que no conocíamos la verdad, hermano, nosotros le daba y no, hasta después venía como todo junto, se nos venía encima, ¿verdad? Pero en el momento nosotros no nos dábamos cuenta de eso. Pero hoy nosotros somos afectados directamente en nuestra alma cuando nosotros sucumbimos a la tentación, cuando nosotros caemos en un pecado, hermano. Eso viene a afectar nuestra alma. Entonces no puede crecer Cristo si nosotros constantemente estamos cayendo en lo mismo. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que pararnos y decir: no. El que tiene que crecer en mí es Cristo Jesús. El que ha venido a reinar en mi vida se llama Jesús, y Él tiene que ir creciendo para que entonces mi vieja naturaleza vaya disminuyendo. Yo sé que yo ya le he predicado de esto a usted, pero es necesario que nosotros volvamos a escuchar estas cosas, hermano, para que entendamos en qué batalla realmente nosotros estamos. Porque a veces estamos peleando con las personas o con las cosas que no son las que realmente son nuestro enemigo. Nuestro enemigo está dentro de nosotros, somos nosotros mismos. Pero dentro de nosotros está Cristo, el cual debe seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, hermano, el pueblo de Israel dice la Biblia que salió de Egipto. Y me gustó algo que escuché esta mañana, porque decía que fue más fácil. ¿Cuántos creen que fue difícil sacar al pueblo de Israel de Egipto? Sí, fue difícil, pero fue más fácil sacarlo de Egipto que sacar a Egipto de ellos. Porque aunque salieron de Egipto, hermanos, se llevaron al faraón en el corazón. Se llevaron la naturaleza de Egipto en sus vidas, y eso, el proceso fue mucho mayor. ¿Por qué? Porque ellos salieron, empezaron las plagas, y usted sabe, Dios trató con el pueblo de Egipto también a través de esas plagas, y trató con ellos en todo lo que ellos habían hecho. Al mismo tiempo trataba con el pueblo, pero llegó el momento en que el Señor dijo: coman la Pascua y coman apresurado, pónganse el calzado y estén listos como que fuera a haber temblor, porque ustedes van a salir de este lugar. Y el día que Dios dijo que salían, nada se antepuso a la voluntad del Señor. Había un mar, había una montaña, el mar se abrió, y la Biblia dice que ellos atravesaron en seco ese mar, hermano. No había nada que los detuviera en el pasar de ser esclavos a ser libres. Y nuestra salvación, hermano, nosotros conocimos a Cristo Jesús, y eso nos abrió el camino y atravesamos ahí. Pero el problema era que el pueblo de Israel traía a Egipto en el corazón. Ishbosheth venía con ellos, y ese proceso fue más largo para poderlo sacar. El Señor les iba a entregar una tierra prometida, ¿cierto? ¿Verdad?
pero había que prepararlos para recibir esa tierra. Usted se imagina un puño de esclavos que de la noche a la mañana llegan a una tierra donde hay abundancia, se vuelven locos. Se hubieran vuelto locos, hubieran derrochado y yo no sé, eso no les hubiera durado nada, hermano. Pero sin embargo, Dios tuvo que pasarlos por un proceso. Usted y yo tenemos una tierra prometida. Usted y yo tenemos la salvación en Cristo Jesús. Usted y yo estaremos un día en la presencia del Señor, pero para ello es necesario que nosotros seamos tratados en el desierto. Es necesario que nosotros entendamos que ciertamente Dios nos sacó del mundo, pero a veces hay todavía en nuestros corazones, hermano, traemos cosas de ese mundo que tenemos que empezar a dejar. ¿Cuánto tiempo les tomaba al pueblo de Israel llegar a la tierra prometida, hermano? Algunos de ustedes saben cuánto tiempo. Algunos dicen que en 11 días ellos hubieran llegado a la tierra prometida. Desde que salieron con todo y la pasada del mar Rojo, ellos tenían que llegar en 11 días. Eso era todo lo que les tomaba. Pero como traían al Egipto a todo lo que daba, hermano, Dios dijo: no se puede, no los puedo meter en esa, no les puedo dar todo eso que les tengo preparado si no les sano el corazón. Eso tiene que salir de ellos. Tuvo que pasar una generación entera, porque la promesa era para el pueblo, no era para individuos solamente, sino que era para el pueblo, para la descendencia. Y usted conoce la historia. 40 años dieron vuelta en el desierto. 11 días para 40 años. Como decía una hermana mía, vuélele pluma. Haga sus cuentas usted. ¿Verdad que no? No. Porque exageraríamos si dijéramos: bueno, les tomó 6 meses y debió haberles tomado 11 días. ¡Qué bárbaros! Pero 40 años, hermano, que Dios tuvo que tratar con ellos. Esto nos enseña a nosotros a tenernos paciencia a nosotros mismos, ¿verdad? Pero no acomodarnos, no a decir: yo voy a dejar que las cosas sucedan y se den como se den. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque el apóstol Pedro no dijo: bueno, hay una batalla con el alma y los deseos de la carne. Dijo: absténganse de los deseos carnales, porque eso es una batalla contra el alma de ustedes. Y hermano, cuando uno atraviesa por una situación difícil, si algo es atacado en nuestra vida, es nuestra alma. Es nuestra alma, porque cuando usted pasa por una situación difícil, usted se siente abandonado por Dios a veces. Pero cuando usted ha sido ministrado en su alma y usted entiende que Cristo es el que reina, que Cristo es el que está en su corazón, entonces usted dice: no, a mí Dios no me ha dejado, a mí Dios no me va a dejar nunca. Dios prometió estar conmigo todo el tiempo y Él está aquí, como ha estado en otro tiempo también. Jamás me va a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Los deseos de la carne eran incrédulos, hermano. Mire, la incredulidad es una situación en nuestra carne. Por eso es que algunas personas en estos tiempos no asisten a la iglesia, porque no le creen a Dios. Y yo no estoy diciendo aquí, yo no estoy haciendo un llamado a la desobediencia, hermano. Yo estoy haciendo un llamado a que nosotros seamos congruentes con la fe que nosotros tenemos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Porque la gente va a la tienda, ¿verdad? Va al trabajo porque no le queda de otra. Le llaman y dicen: usted venga a trabajar, y tiene que ir porque no hay para dónde. Y ahí parece que nada pasa. Pues dice: no, la iglesia no, hermano. No, Dios me guarde. Ahí gritan: aleluya. Y ahí como que... Y como que aquí es donde... Mire, hermano, mentira del diablo. Mentira del diablo. Las personas les puede pasar eso en cualquier parte, en su casa. Es más, nosotros es muy posible que alguien nos visitó y eso fue. Ni siquiera es de la iglesia. Entonces, sí me doy a entender en lo que le quiero explicar, hermano. A veces hay incredulidad en nosotros y eso pertenece a la carne. El pueblo de Israel tenía murmuración, murmuraba todo el tiempo. Se la pasaban quejándose, hermano.
Se la pasaban quejándose como si hubieran tenido tanta cosa y la hubieran perdido, ¿verdad? No perdieron nada. Lo que perdieron fue la esclavitud. Y ahora que estaban en tierra de libertad, se estaban quejando. Antes quizá nosotros no nos quejábamos de lo que nos pasaba, y a veces venimos al Señor y nos quejamos de las cosas que nos pasan, como si no fueran a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, las batallas se alargan muchas veces porque aún no ha tomado el trono en nuestro corazón completamente, Señor Jesús. A veces hay áreas de nuestra vida que nosotros no queremos rendir. Yo siempre he dicho que hay música secular que no es mala, pues. Hay ciertos mensajes en ciertas melodías que no necesariamente son malas, ¿verdad? Hay otras, hermano, que, ay Dios, como le digo, no hay que ponerle el disco al revés. El mensaje ya está malo. Hay canciones que ni siquiera son canciones, hermano. Balbuceos son nada más. Y eso lo anda oyendo la gente y no le pone atención a lo que dice. Y dice unas barbaridades terribles. Eso no ayuda a batallar contra los deseos de la carne. Esas cosas no ayudan. ¿Es pecado, pastor? ¿Me voy a ir al infierno? No, porque la salvación es gratis y viene por medio de Cristo Jesús. Pero a la hora de enfrentar una situación, no va a ayudar para nada. Entonces no se trata de si algo es pecado o no es pecado, si pierdo la salvación porque oí esto, porque escuché lo otro, porque pongo atención a ciertas cosas. No. El problema es que eso es satisfacer los deseos de la carne. Y los deseos de la carne batallan en contra del alma. Está comprobado, yo se los he dicho aquí, que hicieron un experimento, se los conté la vez pasada, donde pusieron agua y pusieron música de esa fea, de las muchas que hay, y el agua se puso turbia, hermano. Imagínense, el agua tuvo una reacción a la música. La música tiene mucho que ver, los sonidos. Usted sabía que hay armas que se usan solo con sonido. ¿Cuántos sabían eso? De hecho, se han hecho ataques solamente con ruidos. A los de la embajada de Estados Unidos en Cuba los atacaron con ruido y la gente no soportaba un ataque con sonido. Los sonidos tienen mucho que ver en lo espiritual también. Es más, yo no sé si usted sabía, pero hay sonidos que matan las bacterias. ¿Cuántos sabían eso? Yo no entendía por qué un cepillo de dientes que yo tenía hacía ruido, hermano. Y hacía un ruido así que poquito se escuchaba. Hasta que mi dentista me explicó que ese ruido sirve para matar bacterias. Es más, le venden aparatos que hacen ruido y usted los pone en su cuarto y le mata las bacterias de su boca. Cuando usted está roncando, llega el ruido ahí a atacar. Yo sé que usted no duerme así, pero bueno. Entonces, si eso se puede utilizar hasta como un arma, imagínense los sonidos que nosotros escuchamos, el efecto que pueden tener en nuestras vidas. Digo, esta es una de las cosas, ¿verdad? Uno tiene que, estoy aprovechando para hablar un poquito de esto, pero uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Con qué alimento yo mi alma? ¿Qué es lo que yo pongo realmente en mis oídos? Eso es muy importante. Y eso me lleva al punto número 2. Porque el 1 dijimos, no se preocupe que no son muchos, son solo 16. No es cierto. Lo primero dijimos abstenerse de los deseos de la carne. Número 2, alimentar el alma de forma apropiada. Salmo 23, 1 al 3, veamos lo que decía David. Lo tiene, me dice a mí. Salmo 23, 1 al 3. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Algunas versiones dicen nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, hermano, yo sé que esto no necesita mucha explicación. Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo escucho la palabra, cuando yo abro mi Biblia, cuando yo oigo un mensaje, eso es alimento para mí. Si algo a nosotros nos puede ayudar, y en esos momentos que yo le conté de la enfermedad, como las noticias, usted le aconsejo que no mire muchas noticias porque es peligroso. Hoy día los noticieros se han vuelto propaganda en lugar de ser noticieros. Y propagan, hermano, el miedo, ¿verdad? Y, cuidado que ahora ya salió otro que se llama Deltacron, no sé cómo se llama el asunto, ¿verdad? Deltacron, algo así. Y que ahora esto y ahora, entonces todo eso, imagínense, cuando uno está pasando por ese momento, todas esas noticias comienzan así como a atacar, ¿verdad? Ahí viene Ishbosheth a contarle a uno cómo está el asunto. Entonces, ¿qué es lo que va a contrarrestar realmente eso? Y en esos momentos que yo le cuento, que yo doblaba las rodillas, venían a mi mente los pasajes de la Biblia. Porque aunque vengan cosas a decirle, ay, a veces, y te acuérdate que fulano se murió de eso, y acuérdate que cuántas muertes, y acuérdate y empiezan esos ataques a querer atacar el alma, hermano, valga la redundancia. Pero viene de repente la palabra del Señor. Se levanta David, se levanta el linaje de David y comienza a hablar y dice, pero la palabra dice, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahí es donde viene la palabra a contrarrestar lo que el mundo dice. Pero si yo me estoy alimentando todo el tiempo, hermano, una vez más, de estas cosas, y baso mi vida en lo que el noticiero me dice, en lo que me cuenta las redes sociales. Y mira, hermano, a veces uno ni está buscando y se los mandan a uno. Le mandan a uno los videos o las noticias y uno está viendo. En un mundo, hermano, donde cada vez que usted abre su teléfono o cada vez que usted enciende la televisión, usted va a ver noticias malas. Necesitamos hoy más que nunca, hoy que las comunicaciones están tan abiertas y que viene de aquí para allá, hermano, y todo lo que usted mira son malas noticias. Es más, esta semana el hermano que predicó en la mañana lo mencionaba. Ayer despertamos con la noticia de que un volcán explotó por allá en Tonga. Yo no sabía dónde quedaba eso, hermano. Y dice que explotó y eso, entonces había alerta de tsunami para todo el Pacífico. Ni playa tenemos, pero estábamos afligidos, hermano. Por la gente que de pronto vive por allá, ¿no? Y comienzan a afligirnos con tantas cosas. Y de repente que ya Vladimir Putin dijo que va a mandar tropas a Cuba y a Venezuela, hermano. Entonces la amenaza para este país se hace más latente. Cuando Dios comunicó noticias sobre desastres, hermano, dijo algo que usted y yo no debemos olvidar. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Lo que es una mala noticia para el mundo, una vez más, es una buena noticia para nosotros. Mientras más desastres pasen, mientras más cosas sucedan en el mundo, eso nos anuncia, Cristo viene. Un día le veremos, miraremos la imagen de Dios, hermano, de Cristo Jesús viniendo en las nubes con poder y gloria para levantar a su pueblo. ¿Cuántas dan gloria al Señor? Nos tiene que alegrar eso, hermano, independientemente de lo que suceda. Tenemos que estar conscientes de que la palabra de Dios es verdad. Y lo que Él ha dicho y lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, ¿cómo detenemos nosotros el fortalecimiento de Ishbosheth, hermano? De ese hombre de vergüenza. Salmo 119, 9 al 11, se lo leo yo, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mire, no nos desviemos de los mandamientos del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti.
Es importante el alimento espiritual para nosotros. Hermano, aprovechemos. Llegará el día en que no se podrá congregar más. Por lo menos no de manera legal como lo hacemos ahora y libre como lo hacemos ahora. Llegará el día. Yo no sé si nosotros lo vamos a poder ver. Todo apunta a que es muy posible, es muy factible. La mayoría de nosotros somos gente joven acá. Apunta a que posiblemente lo podamos ver. Entonces, ¿por qué no aprovechar ahora que podemos hacer, que tenemos esta libertad, hermano? Que no tenemos que venir clandestinamente a meternos por allá a una cueva para adorar al Señor, hermano. Hay lugares donde ya lo tienen así. No pueden reunirse. Y nosotros que tenemos estas libertades, a veces, hermano, lo sagrado se vuelve común. No voy hoy. Al cabo hay más domingos. Así dijimos quizá en algún momento y de repente nos cerraron la iglesia. Y no habían más domingos que venir. Y había gente que pasaba allá afuera añorando entrar, hermano. Ay. Mira cómo tocaba mi corazón eso, porque nosotros estábamos transmitiendo desde acá. Yo veía que la gente venía a veces a dejar sus ofrendas o se paraban allá afuera. A veces le decíamos a algún músico, salte para que entre esta persona, porque no nos dejaban tener más de 10 personas aquí. Y esa persona entraba y se sentaba por allá con un gusto, como nos tenían bien asustados, ¿verdad? Entonces el distanciamiento, y eran 6, pero nosotros dejábamos 12. Y aquí estábamos, hermano. Mire, ahí fue una probadita de cómo cuando nos quitan algo comenzamos a valorarlo. Entonces no dejemos que ese tiempo llegue. Valoremos la bendición que tenemos de venir aquí y ser alimentados de la presencia del Señor mientras adoramos y de la palabra de Dios mientras se nos es expuesta y predicada. Aprovechemos estos momentos para sentarnos y escuchar y decir: Señor, síguenos preparando para cualquier situación que pudiera venir a este mundo, y mantener siempre nuestra mirada por encima de cualquier neblina y mirar siempre al sol, hermano. Usted sabía que las águilas cuando viene la tormenta la enfrentan y salen por encima de la nube y se levantan y siguen viendo el sol. De hecho, no hay otro animal que tenga la capacidad que tiene el águila de poder ver a través del sol. Tienen Ray-Ban incluidos, hermano. Pueden ver el sol, es impresionante. Pueden volar aunque el sol les esté pegando de frente. Ahora, con eso nos compara el Señor a nosotros. La Biblia dice que los que esperan en el Señor levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos vamos a remontar por encima de las tormentas, mirando siempre al sol de justicia, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, para ir un poquito más rápido, hagámonos esta pregunta: ¿qué cosas alimentan nuestra alma? Necesitamos una vez más volver ahí. Estamos empezando el año. Es tiempo de poner en práctica lo que nosotros hemos querido, quizá en algún momento de nuestra vida. Más intimidad con Dios. Aprovechemos el ayuno que viene dentro de poco para participar en eso también. Estar ayunando, estar buscando de Dios. Hoy más que nunca necesitamos conectarnos a la frecuencia correcta, hermano. Yo les he comentado a ustedes que si nosotros pudiéramos ver cuántas señales hay aquí de radio, por ejemplo, sería impresionante lo que nosotros veríamos, hermano. El internet, la radio, la televisión, todas esas antenas que usted mira, usted no puede ver las señales, pero ahí están. Ahí están. Dependiendo a qué nosotros nos conectemos, a qué receptor nosotros nos conectemos, vamos a oír lo que están diciendo. Si usted pone la radio, hay una frecuencia. Va a entrar ahí en ese receptor y le va a dejar saber a usted lo que ahí está sucediendo en esa frecuencia. Entonces, así también hay un montón de frecuencias espirituales que si nosotros nos conectamos, esa es la información que vamos a recibir. Pero si nosotros nos conectamos con el Espíritu de Dios, hermano, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la intimidad con Dios, entonces recibiremos la información correcta que nosotros necesitamos
en este tiempo tan difícil que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. David necesita fortalecerse dentro de nosotros. Ishbosheth necesita ir bajando, necesita debilitarse. Es necesario, dijo Juan el Bautista, que Él crezca y que yo disminuya en importancia. No se trata de mí, se trata del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Gálatas 5:16, se lo leo yo rápidamente. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cuál sería el problema? Bueno, yo vengo y alimento más la vida espiritual que la vida carnal, entonces esa disminuye y entonces la otra crece. Si yo vengo y alimento más la carne, hermano, pero dejo al espíritu ahí, el espíritu va a disminuir y obviamente todas las decisiones que yo tome, todos mis pensamientos dependerán de mi carne. Pero por ahí sale siempre el inteligente que dice: ¿y si alimento los dos de la misma manera? Entonces la batalla se prolonga, se hace más larga. El pleito, hermano, a la larga viene a ser mucho más intenso. Y entonces la batalla contra el alma se hace más fuerte y mucho más difícil vivir una vida victoriosa. Mucho más difícil vivir una vida de victoria, que es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, hermano, si alguien debe estar débil en nosotros, es el hombre de vergüenza. Es el que nos avergüenza en todo momento. Es el que le ha pasado a usted que de repente usted subió la voz y así se bajó de la cruz en un ratito, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado aquí? Sí. Levante la mano con orgullo y diga yo. ¿Verdad que nos ha pasado? Que a veces parece que nos bajamos de la cruz, hermano. ¿Y qué es lo que sucede? Alguien viene y nos dice, yo les he contado que yo tenía un compañero en el trabajo, que cuando yo me convertí, mire, no era poseído por el diablo, pero sí por un demonio. Por lo menos en el momentito ese, ¿verdad? Porque siempre me fastidiaba. Yo creo que una vez les conté eso. Y yo iba y me provocaba, hermano, y me decía cosas para que yo pecara, supuestamente. Él quería, como que quería probar si realmente yo me había convertido, ¿verdad? Porque como me había conocido sin ser cristiano. Y cuando íbamos, una vez me recuerdo que íbamos en el carro y me dijo: es que vos sos un burro, me dijo así. Y yo, hermano, me le quedé viendo y le dije: pues más burro sos vos, le dije yo así. Y se sonrió y me dijo: ah, y no que sos cristiano, pues, me dijo así, ¿verdad? Pero también los cristianos nos enojamos, le dije. No, no es cierto, no le dije eso. Pero eso viene, aunque yo entendía, él estaba molestándome porque teníamos esa confianza. Pero aunque esa era su intención, me sirve para ilustrarle esto. Cuando nosotros caemos en un error o sale nuestro carácter, regularmente nos avergüenza. Regularmente viene alguien que nos dice, o si no, nosotros mismos. No actuaste. Viene Ishbosheth y dice: no actuaste muy David, que digamos, Eso no sonó conforme al corazón de Dios. Esos pensamientos que tienes no son muy limpios, que digamos. Entonces viene el de vergüenza a decirnos todas estas cosas. Por eso es muy importante que crezca en nosotros el carácter de Cristo, para que en medio de cualquier presión, hermano, salga la mansedumbre del Señor. Aquel que cuando lo maldecían no respondía con maldición, sino que entregaba la causa a aquel que es justo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, denle ese aplauso fuerte al Señor. Y quiero terminar con esto.
Lo último, lo más importante, una de las cosas importantes para esto, es vernos a nosotros mismos por fe. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y una vez les conté esta anécdota, para aquellos que no la escucharon. En Japón existe un bambú que cuando lo siembran por 7 años no crece. Una cosita así, hermano, así. Pero en cuestión de cuando llega a cierta edad, después de los 7 años, empieza y se estira, y en término de tres meses crece hasta 80 pies. Es altísimo, pero es una cosa impresionante porque por 7 años ya está, chiquito. Y de repente pasa por ahí 3 meses más tarde y usted ya no reconoce quién realmente, al bambú chiquito que estaba en ese momento ahí. Ahora, lo que dicen la gente que sabe de esto es que durante esos 7 años lo que está sucediendo con ese bambú es que está creciendo en su raíz. Y crece y crece y crece y crece y se va hasta el fondo, hermano, y busca por ahí las aguas y nadie puede ver lo que ahí está sucediendo. Hasta que comienza entonces a crecer por fuera y ven la magnitud. No podía crecer tanto por fuera si primero la raíz no crecía. Entonces el creyente es de la misma manera. A veces nosotros podemos parecer así muy bambús, ¿verdad? Muy crecidos. Pero cuando no se tiene raíz, hermano, cualquier viento que venga lo tumba y eso no dura mucho. Por eso es importante crecer hacia adentro. No en lo que los demás pueden ver, sino en lo que Dios puede ver en nosotros. Porque podemos darle una vez más una apariencia a la gente y mostrarle una cara a las personas de cristianos y tratar de fingir lo más que nosotros podemos. Pero realmente no hay raíz y cuando venga la verdadera batalla, no estaremos preparados para ese momento. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que aunque usted no vea, Dios está haciendo la obra en usted. Aunque usted diga, aquí estoy todavía chaparrito, todavía así como que no salgo, hermano, no se me ve mucho todavía. Pero si usted continúa, si usted es persistente, si usted siempre es perseverante y dice, no importa, yo voy una vez más y escucho la palabra, yo voy una vez más y escucho el consejo, yo vuelvo otra vez a abrir mi Biblia, yo vuelvo otra vez a doblar mis rodillas y a buscar de Dios una vez más. Entonces en eso que usted está haciendo y ese alimento que está usted recibiendo, usted está haciendo una raíz que eventualmente dará un fruto. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Póngase de pie.